Gracias, Johnny, con el resumen de los hechos noticiosos ocurridos en horas de la noche y la madrugada de hoy. A las 5:00, un accidente en donde pudieron haber perdido la vida dos jóvenes. Una camioneta que conducía, entiendo, Fernando Pineda, acompañado también de Mason Ariel Martínez, en las cercanías del Mall La Cascada. Fue a impactar con un poste de energía eléctrica y por esas cosas de Dios no han perdido la vida. En el principal centro hospitalario del país, la periodista Marcela Herrera, Carlos Zelaya, están en este momento con el vocero de la institución para que nos ofrezca información en relación al estado de salud de estos dos jóvenes que tuvieron el accidente hoy. Entendemos que en la camioneta, o sea, son jóvenes o eran dueños o trabajaban en un restaurante, porque lo que se encontró en la camioneta fueron botes de salsa, fueron alimentos, y todos aparentemente venían de la zona sur del país. Pero vamos a ir al Hospital Escuela Universitario en este momento. Marcela Herrera, Carlos, con ustedes. Adelante, colegas. Buenos días. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, en los estudios principales, y a nuestras compañeras. Nosotros nos encontramos en la emergencia del Hospital Escuela Universitario esta mañana, pues luego de un accidente que se registró a tempranas horas en la capital, precisamente en el Boulevard Kuwait, en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia. Las dos personas que se conducían en este vehículo pues han sido trasladadas hasta este centro asistencial, pero que sea el licenciado Miguel Osorio, el portavoz de este centro, que nos indique cuál es el estado de estas dos personas. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a ti, muy buenos días a Jorge en el estudio. Primero decir que ambas personas del sexo masculino se encuentran estables, y esto es bastante importante después de que ya se ha podido observar las condiciones en el cual al final queda el vehículo en el cual se trasladaban al momento del accidente. Solo para confirmar algunos datos de carácter personal, los nombres de los lesionados son Fernando Rivera, de 33 años, y digo Rivera porque extraoficialmente en algunos medios de comunicación circulaba el apellido de Pineda, pero no, reiteramos, el nombre correcto es Fernando Rivera, de 33 años. Él presentó una fractura expuesta de fémur en extremidad inferior izquierda y va a requerir entonces de una intervención quirúrgica de parte de los especialistas en el área de ortopedia. Y también recibe asistencia médica aquí en emergencia de cirugía de adultos Mason Martínez, de 22 años. Él se encuentra estable, obviamente politraumatizado producto del impacto, pero de acuerdo a algunos datos que proveen los médicos, muy probablemente en el caso de Mason recibirá el alta médica en el transcurso de esta mañana. Licenciado, estas personas, pues, ¿cuál es la razón por la que se provocó este accidente? De acuerdo a algunas descripciones que en este momento ellos daban a elementos de la policía preventiva, se conducían en el vehículo y aparentemente perdieron el control del mismo al procurar evitar la colisión con otro vehículo, y es así que se produce el accidente. Reitero los nombres de estas dos personas. Uno de ellos, de nombre Fernando Rivera, corregimos el apellido porque reiteramos, circulaba en medios de comunicación que el apellido era Pineda, pero no, Fernando Rivera, de 33 años, con una fractura expuesta de fémur en extremidad inferior izquierda, y Mason Martínez, de 22 años, quien llega aquí politraumatizado, pero se encuentra estable, fuera de peligro, y este último podría abandonar el centro asistencial en el transcurso de esta mañana. ¿Ambos se encuentran estables? Sí, ambos se encuentran estables, ya se les han indicado placas de rayos X, únicamente para desvirtuar o confirmar lo que los médicos ya conocen. En el caso de la fractura expuesta de fémur, pues es obvia, esta se confirma. Únicamente de manera preventiva, en el caso de Mason, se le ha indicado este tipo de exámenes para ser valorados. Licenciado, estas personas se manejaba también que, bueno, son originarios de San Lorenzo. San Lorenzo, ellos lo confirman, pero aparentemente tienen una residencia aquí en Tegucigalpa, y es hacia esta casa a donde se conducían a eso de las 4 de la mañana con unos 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Miguel Osorio, licenciado Jorge Zelaya. En ese momento pues retornamos hasta los estudios principales y consultamos si ustedes tienen alguna interrogante desde estudios principales.
para el licenciado Miguel Osorio. Marcela, muchísimas gracias. Solo una vez más saludar al licenciado Miguel Osorio. Entendemos, de acuerdo a los datos que ha proporcionado, incluso aquí nosotros manejábamos que era Fernando Pineda, un joven de 33 años, y Mason Ariel Martínez de 22, pero la boleta de la camioneta está a nombre de Ercilia Pineda. ¿Sería esta la mamá de Fernando Rivera Pineda? ¿Sería su segundo apellido o por qué realmente se habría dado la confusión? Primero. Y segundo, yo creo que lo más importante es el impacto del accidente. Pudo haber provocado ahí mismo la muerte de estos dos jóvenes. Casi están a salvo de milagro, licenciado Osorio. Y una vez más, gracias siempre por atendernos y ser tan especial. Jorge, respondiendo a la primera pregunta, desconozco si existe alguna relación de familia entre la persona del sexo femenino bajo la cual está registrado el vehículo. Sí le puedo confirmar que el apellido del joven, de acuerdo a los datos que él provee, el apellido correcto es Rivera, insisto en esto, y no Pineda. Ellos se encuentran aquí en emergencia de cirugía de adultos y reciben asistencia médica. Y sí, ellos ya han podido observar algunas de las fotografías que ya circulan sobre las condiciones en las cuales queda el vehículo, y sí, obviamente, Jorge, reconocen que ellos están vivos de milagro. Bien, muchísimas gracias al licenciado Miguel Osorio, portavoz del centro hospitalario de esta capital. Esta es la información que le llevamos hasta estudios, compañeros. Nosotros pues nos estaremos trasladando a inmediaciones del hospital, porque también pues le llevamos información que en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, al parecer pues hay varias personas en las afueras realizando pues un paro o una toma. Así que nosotros vamos a corroborar información y conectaremos nuevamente hasta los estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Marcela Herrera, gracias Carlos, y también al licenciado Osorio, el vocero del Hospital Escuela Universitario. En efecto,